Buenos días, mi nombre es Lina Morgado, estudiante del séptimo trimestre de Derecho, y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre delitos contra la cosa pública en la legislación venezolana. El delito de peculado. Para entender la evolución de estas especies de delito, es importante destacar que en el Código Penal vigente, los delitos que se refieren a la actividad administrativa, a los funcionarios públicos, a la ética, a los procedimientos, a la administración de bienes que son propiedad del Estado, el legislador tuteló en el Código Penal lo que se denomina la administración pública, refería a lo que anteriormente se llamaba cosa pública o patrimonio público. Desde ese punto de vista, tendríamos que analizar las previsiones constitucionales que se refieren al poder central, estatal y municipal, y a la obligación de todos aquellos funcionarios investidos de poder actuar conforme a la normativa y leyes vigentes, sobre las cuales se sostiene el poder público. En el artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento a la ley y al derecho. La finalidad de estas especies de delitos contra la cosa pública, es lograr la administración transparente, eficiente de los recursos del Estado, es decir, considerar como delito cualquier conducta que pudiera generar resultados negativos para los fines propios de la administración de los recursos del Estado. El artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo podemos concatenar con el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nos dice que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Se propugna como valores superiores de ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. La ética forma parte de los fundamentos o pilares que están basadas en las normativas constitucionales. En base a ella, deberíamos tener los venezolanos una administración pública proba, honesta, que reúna las condiciones necesarias en el ejercicio del poder, sustentada en la concepción del Estado que plasmó el constituyente en la Constitución Nacional de 1999. A partir del artículo 141, el articulado habla sobre la conducta que deben tener los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, cuáles son sus deberes, obligaciones y derechos. Y asimismo especifican cuáles son las responsabilidades que tienen, responsabilidades que pueden ser penal, civil y administrativa. La responsabilidad penal: ante la comisión de un delito, recordemos que primero tiene que verificarse un hecho, luego se deben tener fundados elementos de que esa persona cometió ese hecho, con lo cual estaremos en presencia de una acción, de una tipicidad, de que la persona que cometió el hecho puede ser imputada e imputable, de ese hecho sea antijurídico y que la persona sea culpable, es decir, deben darse los elementos del delito y configurarse el delito como tal. Por último, la culpabilidad que tenga el autor: se puede decir que el sujeto es responsable penalmente por ese hecho que haya cometido. Responsabilidad civil: ante los daños que puede haber causado y que así están establecidos en dicha materia, el Código Civil establece que el que cause un daño a otro debe repararlo. Esto consiste en la responsabilidad social, civil. La responsabilidad administrativa: la administración pública tiene sus reglas. ¿Qué pasa cuando se violan las reglas que impone la administración pública, sus deberes? A partir del momento en que una persona es designada o nombrada funcionario público, tiene una capacidad penal para responder administrativamente por sus actos. La responsabilidad administrativa la determinan las diferentes contralorías: Contraloría General de la República, Contraloría Estatal y Contralorías Municipales. Hay un ilícito administrativo, el mismo se investiga y estos entes determinan cuál es la sanción correspondiente a ser aplicada. La responsabilidad administrativa puede engendrar una responsabilidad civil. La responsabilidad política es determinada por la Asamblea Nacional.
La responsabilidad disciplinaria se rige por el estatus de la función pública o todas las legislaciones que se refieren a las faltas que ameriten amonestaciones o destituciones. Dentro del ámbito de la función pública, el legislador previó considerar ciertas especies de conducta como delito y las incluyó dentro del Código Penal, lo cual generó que se hiciera una reforma de los delitos que se refería a los delitos cometidos por funcionarios públicos, en contravención a la normativa constitucional, por lo que nace la Ley Orgánica de Salvaguardia del Patrimonio derogada por la actual Ley contra la Corrupción. Los delitos contra la cosa pública que están establecidos en el Código Penal pasan a convertirse en delitos de salvaguarda o delitos contra el patrimonio público. Tenemos una especie de delitos vigentes en el Código Penal actual que tiene que ver con esta materia de salvaguarda. Otros delitos que nacieron con la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, que no están en el Código Penal, se mantuvieron en la actual Ley contra la Corrupción, que además creó otros delitos. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.